Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Les damos una bienvenida cordial a nuestro ministerio, la Iglesia en Casa, una iglesia a tu alcance, y también una bienvenida a la transmisión de esta noche, que es las casas que Jesús visita. Y como es de conocimiento vuestro, en esta transmisión estamos desarrollando la serie denominada Las 40 razones bíblicas para establecer y multiplicar la iglesia en las casas. Y estas razones bíblicas están basadas en el ministerio del Señor Jesús y en el ministerio de los apóstoles. Y para esta oportunidad tenemos la razón bíblica número 13, la cual lleva por título: Las casas son lugares para compartir el testimonio. De manera que los invitamos para que ustedes puedan compartir esta transmisión en sus plataformas digitales, para con sus amistades y contactos. Y a la vez los invitamos para que puedan ustedes unirse a nuestro grupo en Facebook, La Iglesia en Casa, una iglesia a tu alcance. Y además los invitamos para que puedan suscribirse a nuestro canal en YouTube, Iglesia a tu alcance TV. Muy bien, los invito para que ustedes puedan abrir sus Biblias en el Evangelio de San Lucas, porque es ahí donde vamos a concentrar la porción bíblica para poder estudiar. Y la lección de hoy está basada en una experiencia que el Señor Jesús vivió en su ministerio. Y esta es una experiencia que, si bien es cierto, pues es tan antigua como la misma Biblia, pero a la vez es tan real y tan presente en nuestros días, de diferentes maneras, disfrazado de diferentes formas, y que el enemigo más de una vez lo ha tratado de presentar de una manera tan sutil que nosotros no nos damos cuenta y nos dejamos embaucar o caemos en sus redes. Y esta experiencia está basada con lo que el Señor Jesús le tocó vivir con una persona que en la Biblia se le conoce con el nombre de el endemoniado Gadareno. Y yo quiero usar esta experiencia del Señor Jesús para resaltar algunos puntos que nos sirven de reflexión, que nos sirven de ayuda para que nosotros podamos ser conscientes de lo que nos toca vivir, de estas cosas, o para poder identificar cómo es que Satanás opera. Las 40 razones bíblicas para establecer y multiplicar la iglesia en las casas son las vías, son las maneras de cómo el Señor Jesús nos dejó como legado para poder nosotros ser portadores y para poder transmitir en nuestro tiempo a nuestra sociedad estas lecciones inmortales. El Señor Jesús encuentra al endemoniado llamado el Gadareno y lo pudo liberar de esta posesión demoníaca que tenía, y luego, ya transformado en una criatura recreada, en una persona en su juicio cabal, el Señor Jesús le delega una responsabilidad y lo envía a su casa y a las casas de su comarca para poder testificar las grandes cosas que el Señor había hecho con él. Lucas 8, del 26 al 39,
registra esta experiencia. Y dice así: y navegaron a la tierra de los Gadarenos, que está delante de Galilea. Y saliendo él en tierra, le salió al encuentro de la ciudad cierto hombre que tenía demonios ya de mucho tiempo, y no vestía ropa ninguna, ni moraba en casa, sino que su morada era los sepulcros. El cual, cuando vio a Jesús, exclamó, y postrándose delante de él, dijo a gran voz: ¿qué tengo yo que ver contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Ruégote que no me atormentes, porque mandaba al espíritu mundo que saliese del hombre, porque ya de muchos tiempos le arrebataba, y la gente lo tenía que guardar y mantenerlo preso en cadenas y con grilletes. Mas rompiendo las prisiones, los grilletes, era impelido del demonio por los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿qué nombre tienes? Y él le dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no les mandase que fuesen al abismo. Y había allí un hato de puercos, de cerdos, que paseaban en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y Jesús les dejó. Y salidos los demonios del hombre, entraron en los puercos, y el hato de puercos se arrojó, se precipitó por el despeñadero al lago, y se ahogaron. Y cuando los que apacentaban los cerdos vieron lo acontecido, huyeron, y yendo dieron voces a la ciudad y por los campos, y la gente salió a ver lo acontecido, y vinieron a Jesús, y hallaron sentado al hombre del cual habían salido los demonios, vestido y en su juicio cabal, a los pies de Jesús. Y esta gente tuvieron gran temor, y también los que lo habían visto les contaron de qué manera el endemoniado había sido salvado. Entonces toda la multitud de la tierra de los Gadarenos de alrededor le rogaron a Jesús que se retirase de ellos, porque tenían gran temor. Y subiendo en la nave, Jesús se retiró. Y aquel hombre del cual habían salido los demonios le rogó para estar con él. Mas Jesús, despidiéndolo, le dijo: vete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas el Señor había hecho con él. Apreciados amigos, apreciados hermanos, yo creo que no necesita más explicación esta porción de la palabra del Señor. Sin embargo, por motivos didácticos de nuestra serie, las 40 razones bíblicas para poder establecer y multiplicar la iglesia en las casas, vamos a resaltar ciertos aspectos que nos van a ayudar en nuestra misión, así como el Señor le encargó una misión a este hombre. De la misma manera tenemos nosotros esta misión, y esta es la razón número 13. La iglesia en las casas son lugares para compartir el testimonio. O dicho de otra manera, las casas son lugares para compartir el testimonio de salvación que el Señor Jesús hizo en ti. Este incidente, además de Lucas, está registrado en Mateo 8, está registrado en Marcos 5. Y en esos otros evangelios vemos
algunos aspectos en detalle. Sin embargo, en este libro de Lucas, en el capítulo número 8, el capítulo anterior, vamos a ver 4 aspectos muy importantes, porque esta lección tiene que ver con eso. Y esto es el poder del Señor Jesús como el Mesías, como el Hijo de Dios, el poder de Cristo como Dios encarnado aquí en la tierra. Y el capítulo 8 del libro de Lucas nos muestra que el Señor Jesús tuvo poder sobre la naturaleza cuando manda a callar el mar, en Lucas 8, 22 al 25. Luego, en esta porción que hemos leído, el Señor Jesús demuestra su poder para expulsar los demonios en esta persona, lo que podemos llamarlo con el nombre de liberación, y otras personas los llaman con el nombre de exorcismo. En tercer lugar, vemos en este capítulo 8 de Lucas que el Señor Jesús muestra su poder sobre la muerte cuando resucita a la hija de Jairo en el capítulo 8, versículo 40 al 42. Y luego vemos también que en el capítulo, en esa misma porción, el Señor Jesús muestra su poder sobre la enfermedad cuando sana del flujo de sangre a aquella mujer que había padecido por 12 años. En resumen, vuelvo a repetir, aquí este texto nos habla acerca del poder del Señor Jesús. El poder como Hijo de Dios, el poder como el Mesías, el poder como el Dios encarnado. En segundo lugar, vemos aquí también que este es el primer pasaje en el cual el Señor Jesús hace su ministerio en un territorio que no estaba dentro del territorio de Israel. Habla aquí de la tierra de los Gadarinos. Y este territorio estaba fuera de las fronteras de Israel. Por lo tanto, no eran judíos, era gente gentil. Lo que los judíos lo conocían con el nombre de gente pecadora, de gente marginada, de gente que no tenían derecho a ser hijos de Dios o no tenían derecho de recibir la palabra de Dios, mucho menos el mensaje de salvación. Sin embargo, el Señor Jesús va hacia ellos y ya hemos leído la historia de este hombre. Y el texto comienza diciendo que este hombre estaba completamente desnudo, que este hombre no tenía casa, que este hombre tenía por casa los sepulcros. Y para los judíos, el sepulcro no solamente que era la morada de los muertos o era el lugar donde van los muertos, sino que además para ellos el sepulcro era la morada de los demonios. Y este hombre, pues al vivir allí, no solamente que era una persona, que era una guarida de demonios, sino que prácticamente era el demonio encarnado. Y esa era la triste vida, la triste realidad de este hombre. Pero vamos a ver un poquito más adelante cosas curiosas que nos va a llamar la atención. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de poder ver a alguna persona poseída o endemoniada. Pues si no ha tenido la oportunidad de verlo o tratarlo personalmente, yo pienso que sí lo habrá podido ver tal vez en alguna película, ¿no? Sin embargo, esta oportunidad usted va a descubrir que puede que, y repito, puede que usted sin darse cuenta esté poseído o habrá estado poseído. Es por eso que ponga mucha atención a la explicación que vamos a dar a continuación. Leamos el texto nuevamente. Y saliendo él a tierra, hablando de Jesús, le salió al encuentro de la ciudad cierto hombre que tenía demonios
ya de mucho tiempo, y no vestía ropa ninguna, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Apreciado amigo, apreciado hermano, apreciada hermana, cuando una persona se convierte en una hábitat de demonios o una guarida de demonios, los demonios lo que hacen es que suplantan su personalidad. La personalidad de usted queda anulada, queda bloqueada en todos los aspectos de lo que concierne el ser humano, en el aspecto mental, en el aspecto emocional, en el aspecto espiritual, en el aspecto social. En otras palabras, es usted un animal irracional y usted actúa inconsciente de lo que está siendo o haciendo, porque son los demonios que actúan a través de usted. Como vemos aquí, este hombre no era consciente de que estaba desnudo, no era consciente de que vivía en sepulcros, no era consciente de que no tenía familia, no era consciente de que no vivía en sociedad. Entonces, el Señor Jesús se toma la ocupación para ir y rescatar a esta persona en esas condiciones. Ya mencioné hace unos instantes que él fue a territorio de los gentiles. Para los judíos, un gentil era un miserable pecador. Para los judíos gentiles, no ser judío. Y si usted no es judío, por lo tanto, es un gentil. Y si algún judío lo mira a usted, lo mira como un miserable pecador, aun cuando usted no esté endemoniado como este hombre. Pero Jesús, al hacer este acto, al ir a este territorio e ir a liberar a esta persona, nos está dando la lección de que de la misma manera, Él está dispuesto a llegar donde nosotros estamos, en nuestro territorio gentil, en nuestro territorio pagano, aún en los sepulcros de la miseria, de la desgracia, del caos, de la desesperación. Y de allí el Señor Jesús quiere rescatarnos para convertirnos en nuevas criaturas, en hijos de Dios. Y aquí vemos que el Señor Jesús obra en él este milagro. Y yo quiero aquí resaltar algo. Y cuando le mencioné que a veces nosotros podemos tener cierto grado de posesión demoníaca sin ser conscientes de eso o sin darnos cuenta de eso, pues ahora lo van a saber. Estar poseído no significa estar en esta condición de este hombre. Andar desnudo, no, no significa eso. Eh, Tener una fuerza sobrenatural no significa solamente eso. Vivir sin la familia no significa eso. Vivir en los sepulcros, no, 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 tampoco no es eso. ¿Saben? Hoy en día eh, se han inventado tantos nombres acariciados, entre comillas, clínicos o científicos, para a este hecho de posesión demoníaca darle otros nombres. ¿Cómo qué, por ejemplo? Demencia es un nombre. Bipolaridad es otro nombre. Trastornos borderline, en inglés, es otro nombre. Depresión es otro nombre. Pero, ¿qué pasa? La Biblia no lo llama así. La Biblia a eso lo llama posesión demoníaca. Y para estar poseído, como ya mencioné, no necesariamente usted tiene que estar desnudo, no necesariamente usted tiene que tener una fuerza sobrenatural, no necesariamente usted tiene que botar espuma por la boca, no necesariamente usted tiene que tener los ojos inyectados en sangre, no necesariamente usted tiene que, vamos a decir,
no vive en sociedad. No. Si usted ha experimentado una de estas 4 cosas que mencioné, depresión, esquizofrenia, bipolaridad, borderline, usted tiene cierto grado de posesión demoníaca, porque es así que la Biblia lo denomina. Además de eso, por ejemplo, los hábitos, los vicios. Y grábese lo que voy a decir. La repetición constante de un pensamiento lo lleva inevitablemente a una acción. La repetición constante de esa acción lo lleva inevitablemente a una costumbre. La repetición constante de esa costumbre lo lleva inevitablemente a formar o crear un hábito. Y la repetición constante de ese hábito más la suma de los otros hábitos, eso es su carácter. Eso es en esencia usted como persona. Ahora retrocedamos. Si en su mente hay un pensamiento positivo, va a tener acciones positivas, acciones buenas, costumbres buenas, hábitos buenos y por lo tanto un carácter bueno. Pero si en su mente hay un pensamiento negativo, pues usted va a tener acciones negativas o malas, va a tener costumbres negativas o malas, va a tener carácter negativos o malos. ¿Me entiende? Y cuando usted llega a ese grado, es prácticamente una puerta o una guarida abierta para que los demonios habiten en usted. De manera que yo lo invito para que usted tenga mucho cuidado y no pueda caer en el extremo de este hombre, el endemoniado Gadareno. Y se da este diálogo, dice el versículo 28 en adelante, el cual cuando vio a Jesús exclamó, y postrándose delante de él, dijo a gran voz, ¿qué tengo yo que ver contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? No era este hombre endemoniado que estaba hablando. Eran los demonios que vivían en él. Y ellos reconocen, los demonios reconocen que estaban frente al creador del universo, frente al Hijo de Dios. Es por eso que ruegan diciéndole, no nos atormentes. ¿Para qué has venido para atormentarnos? Ya les dije que en este capítulo el Señor Jesús había mostrado su poder en 4 cosas y esta era una de ellas. Él tiene poder sobre los demonios. Y aquí está una lección importante, apreciado amigo, apreciada amiga. No sientas temor, no sientas desconsuelo ni desesperanza. En Jesús tú puedes encontrar ese poder para poder ser libre de cualquier yugo o grillo que Satanás pueda ponerte. El Señor Jesús tiene poder para liberarte de cualquier vicio, de cualquier mala costumbre, de cualquier mal hábito. El Señor Jesús tiene poder para liberarte de tus pecados. No importa cuántos sean, no importa cuán pequeño o cuán grandes sean, no importa de qué color sean, no importa cuán profundo hayas caído. Lo importante es que tú puedas tener esa confianza en ese poder de Cristo, como aquí estos demonios lo reconocen como el Hijo del Dios Altísimo. No estaban aquí frente a un profeta, no estaban aquí frente a un iluminado, no, estaban aquí frente al Creador del universo. Porque estos demonios reconocían que allá en el cielo, Cristo los expulsó por ellos haberse rebelado
contra el Padre y contra la autoridad del Hijo. Y recuerdan que así como Cristo los expulsó del cielo, entonces ahora ellos también expresan, no nos atormentes. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús estaba dando la orden de que ellos salieran del cuerpo de este hombre. Los estaba expulsando. ¿Y saben? Ellos no querían ser expulsados. Ellos querían aferrarse a esa presa. Y quiero decirte, amigo, quiero decirte, hermana, ¿tú te has puesto a pensar a veces cuánto te cuesta tomar una decisión radical para dejar algo? ¿Tú te has puesto a pensar cuánto te cuesta dejar un vicio, dejar un mal hábito, dejar una mala costumbre? ¿Sabes por qué? Porque tienes tu personalidad bloqueada. Y es el demonio que te tiene dominado, que no quiere dejar aquello en el cual te tiene encadenado. Y tampoco quiere abandonarte. No quiere dejarte. Entonces, es por eso que ellos clamaron que no los expulsara. Se aferraban a su presa. Yo te invito a que tú pienses, cuando te encuentres en circunstancias así, hazte un autoexamen. ¿No será que tienes algún grado de posesión demoníaca? ¿No será que estás queriendo tú quererte zafar de las garras de Satanás? Pero Satanás clava más sus garras como si fuera un anzuelo que no te quiere soltar. Pero recuerda que así como esos demonios reconocieron de que Cristo tenía poder, de la misma manera, quiero recordarte que ese mismo poder está a tu alcance. En esta iglesia a tu alcance. Y la pregunta de Jesús fue, ¿cuál es tu nombre? Ellos le dijeron, Legión. Y luego dicen el por qué. Porque somos muchos. ¿Y qué significaba esa palabra legión o qué significaba esa palabra muchos? Bueno, los judíos estuvieron dominados por los romanos en los días del Señor Jesús. Y Roma tenía su ejército y ese ejército estaba dominado, perdón, estaba organizado en diferentes estructuras de poder. Y una de esas estructuras era la legión. Y esta legión, en esa legión, allí estaba formada por 6,000 hombres. Quiere decir que este pobre y miserable hombre endemoniado, en su cuerpo habían más de 6,000 demonios. ¿Te has puesto a pensar? Prácticamente esta persona era un muerto viviente. Él ya no vivía. Eran los demonios que vivían en él. Tanto así que él inclusive moraba en los sepulcros. Y a esos sepulcros fue el Señor Jesús a restaurarlo. Y el Señor Jesús da la orden para que esos demonios salgan. Y esos demonios piden el permiso de Cristo para ir a tomar posesión de un hato de cerdos. Dice ahí el texto 32. Y había allí un hato de puercos, muchos puercos, que paseaban en el monte y le rogaron que los dejase entrar en ellos. Y Jesús los dejó. Y cuando salieron, se metieron en los cerdos y los cerdos se precipitaron y fueron ahogados y murieron allí en ese lago. Dice luego el versículo 34. Y cuando los que lo apacentaban vieron lo que había acontecido, huyeron. Y yendo dieron voces a la ciudad y al campo y a las aldeas, y la gente vino a ver ese extraordinario fenómeno raro. Y vinieron a ver a ese personaje
que a partir de ahí en adelante se convirtió en un temor. ¿Quién era ese personaje? El endemoniado Gadareno. Cosa curiosa, que cuando el endemoniado estaba poseído por esos 6,000 demonios, esta gente se había acostumbrado a vivir con él, con esos demonios. Y esta gente no le tenían temor a este endemoniado. Pero cuando ya lo ven sano y lo ven en su juicio cabal y lo ven postrado adorando al maestro, entonces es ahora que recién se dan cuenta que debieron haber tenido miedo a ese hombre endemoniado, pero ahora sucede que le tienen miedo a este hombre ya restaurado. ¿Se dan cuenta cómo somos nosotros los seres humanos? Y no solamente esta gente vino a ver a este personaje, sino que vinieron a ver también al que lo liberó. ¿Y acaso vinieron a verlo para que también los liberara? No, vinieron a verlo para expulsarlo de su región. Porque si bien es cierto, le solucionó el problema a este hombre, que eran 6,000 problemas, porque eran 6,000 demonios, entonces ahora sucede que en esa comunidad llamada Gadara, de Gadarenos, entonces se iban a multiplicar muchos problemas por lo que ocurrió. Y cuando ven a este hombre que había sido sanado, tuvieron gran temor. ¿Pueden ustedes ponerse a creer eso? Y también los que lo habían visto le contaron de qué manera el endemoniado había sido salvado. Entonces toda la multitud de la tierra de los gadarenos y alrededor de ahí le rogaron a Jesús que se retire de ellos porque tenían gran temor de Jesús. Ahora yo te pregunto, te dije hace un instante, ¿no? ¿Te das cuenta cómo somos los seres humanos? Que en este caso, este grupo de gente le tenía temor a este hombre ya sanado. Pero luego cuando ven a Cristo, le piden que se retire porque le tenían gran temor a Cristo. Y la pregunta es, ¿por qué le tenían gran temor a Cristo? La respuesta es bien sencilla. Porque esta gente también estaban poseídos de demonios y eran los demonios en ellos que tenían ese gran temor de ser expulsados de esas guaridas. ¿Entienden ahora? ¿Entienden cuando el Señor Jesús le pregunta a este endemoniado, ¿cuál es tu nombre? Y este le dice, somos legión y no nos atormentes. Entonces, ahora vemos que el resto de la gente también estaban poseídos. Es por eso que te mencioné hace un instante, que no sé si tú te has dado cuenta, pero no vaya a suceder que de repente tú tengas algún grado de posesión demoníaca. Te invito a que reflexiones, te invito a que pienses, te invito a que te autoanalices, porque lo que son tus actos, lo que son tu conducta, refleja lo que hay en tu mente, lo que tú piensas, lo que tú eres. Entonces, esto pasó con esta comunidad. Y el Señor Jesús, al ver que fue expulsado de ahí, entonces Él es un caballero y Él respeta la decisión de las personas. Con esto nos quiere enseñar de que si tú estás poseído y quieres seguir siendo presa de Satanás, Él va a respetar lo que tú decidas. Él no te va a forzar, no te va a obligar. Es tu decisión. Y el Señor Jesús, eso fue lo que hizo. Pero cuando el Señor Jesús toma su barca para retirarse, este hombre, ex endemoniado, se le postra de rodillas y le dice, Señor, deja que vaya contigo.
Quiero estar contigo donde quiera que tú vayas. Y aquí está la razón número 13 del por qué podemos o debemos establecer la iglesia en la casa. Y Jesús le dice, vete a tu casa y cuenta a los tuyos cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Vamos a leerlo. Y aquel hombre del cual habían salido los demonios le rogó para estar con él, mas Jesús le dijo, vuélvete a tu casa, ve a los tuyos y ve a las casas de tu región y cuenta cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Y saben lo más hermoso de todo esto, cosa que no ocurre en los que reciben milagros. Dice aquí, y se fue y obedeció, y publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas Jesús había hecho con él. Y aquí está una pregunta de rigor para ti, hermano o hermana que me escuchas. ¿Tú has respondido al llamado de Dios? ¿Eres un discípulo de Cristo? ¿Eres un seguidor de Cristo? Y si tu respuesta es sí, yo te pregunto, ¿estás cumpliendo esta gran comisión de testificar esas grandes cosas que Cristo ha hecho por ti en tu vida? Pregúntate, si no lo estás haciendo, puede ser que ocurran dos cosas, o que sencillamente no operó Cristo ningún milagro en ti, o segundo, que sencillamente eres una persona mal agradecida. Pero aquí vemos que este hombre nos enseña una gran lección. Y se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas Jesús había hecho con él. No solamente en su casa, sino que se fue a toda la ciudad de casa en casa. Y esta es la razón número 13. Las casas son lugares para compartir el testimonio de salvación. Apreciado amigo, apreciado hermano, no es por casualidad que tú estás escuchando esta transmisión. Es porque el Señor tiene un propósito para ti en tu vida. Es porque el Señor quiere que tú puedas unirte a este ejército de discípulos y continuar la tarea que Él empezó. Ve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. La iglesia en casa es el modelo de iglesia de Cristo del Nuevo Testamento. La iglesia en casa es la razón para dejar de ir a la iglesia de templo y para ir a la iglesia en casa y para ser la iglesia. Dios quiere que tú seas un santuario para Él. Que el Espíritu Santo venga a morar en ti. Ahí están nuestras vías de contacto para que tú puedas ser asistido y estamos con la mejor disposición de poderte ayudar. Oremos. Nuestro Padre, gracias te damos porque nos enseñas preciosas verdades, preciosas enseñanzas. Te pedimos, oh Señor, que trabajes con tu espíritu en nuestro corazón para que podamos actuar como actuó esta persona, dejarnos transformar y aferrarnos a ese poder y estar dispuestos a poder compartir ese testimonio de nuestra transformación en nuevas criaturas, en hijos tuyos. En el nombre del Señor Jesús te lo agradecemos. Amén. Que el Señor te bendiga, que el Señor te ayude. Y ya tienes aquí 13 razones para establecer una iglesia en tu casa. Pero aún faltan más. Pero con lo que tú ya tienes, ya puedes empezar. Y el Señor te va a usar como canal de bendición.